Shabbat Shalom, amigos del canal. Soy Sami Stayo y más una vez tengo el privilegio de poder comentar con ustedes la parashá de esta semana. Y como siempre, les hago recordar de que informamos los textos para que les sirvan de orientación, para que ustedes también lo lean y puedan comentarlos de acuerdo con vuestros entendimientos. Es lógico que el comentario no es necesariamente una cosa definitiva. Ustedes podrán siempre tener una idea diferente, una comprensión diferente para lo que estoy relatando. Pero lo importante es que podamos siempre aprender en todas las cosas maravillosas que el texto de la Torá, el texto del Tanaj, del Brit Hadashah, nos traen porque realmente es maravilloso aprender quién es nuestro Elohim. Y la parashá de esta semana se llama Tzaf y está en el Levítico, el capítulo 6, del versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 36. La Haftará la tenemos en el libro de Jeremías, el capítulo 7, del 21 hasta el 8, capítulo 3, perdón, Jeremías, capítulo 7, del verso 21 hasta el capítulo 8, versículo 3. Y también leemos el capítulo 9, los versículos 22 y 23. El Brit Hadashah, la nueva alianza, leemos Hebreos 8, del 1 al 6, y dentro de los salmos, el Salmo 107. Y la parashá se llama Tzaf porque empieza diciendo que el Señor habló con Moshe y le instruyó que ordenara es Tzaf, a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Y ahí vienen una serie de instrucciones de las obligaciones, responsabilidades que los Kohanim, los descendientes de Aarón, tendrían delante del pueblo. Y dentro de estas instrucciones hay instrucciones detalladas para ofrendas, para holocaustos, que son la manera como nosotros nos agradecemos al Eterno por lo que recibimos o le pedimos perdón por lo que nos equivocamos. En Levítico 7, el versículo 37 en delante dice que esta es la ley para los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por la culpa, las congregaciones y los sacrificios de paz. El Eterno se la dio a Moshe en el monte Sinai el día en que en el desierto de Sinai les ordenó a los hijos de Israel que le presentaran sus ofrendas. O sea, es una instrucción que el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, le dio a Moshe en el monte Sinai para que hiciera el pueblo saber de que hay maneras de expresar gratitud al Eterno dentro de una determinada regla. Y Levítico 8, el versículo 36 pone de una manera bastante interesante. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que por medio de Moshe el Eterno ordenó que se hiciera. O sea, queda claro que todo era posible de ser hecho porque Aarón, a pesar de Cohen Agadol, del supremo sacerdote, él era hombre como nosotros. Entonces podría ser cumplidas todas las exigencias desde que hubiera siempre un Cohen, un descendiente de Aarón, y el Mishkan, el tabernáculo, que estaba en el desierto o más tarde en el templo, estuvieran presentes. Era para mantener las condiciones de la alianza que el Eterno dio a los israelitas. Y aquí es interesante separar una información. ¿Quiénes son verdaderamente los israelitas? Son todos aquellos que creen sin dudas que el Eterno es Elohim, que el Eterno es Dios, y que sus leyes y sus promesas están válidas hasta la eternidad. Lo que me gusta de la Torá es que para lo que es importante la Torá escribe, está escrito para que no tengamos confusiones. Y lo interesante, como decía, es que hay minucias que me llaman la atención por la simplicidad de lo que está escrito. Fíjense ustedes, por ejemplo, Levítico 6, el versículo 16 dice que la parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, el Mishkan, pues debe comerse sin levadura. Y aquí paro. Recuerda que la levadura infla alguna cosa, entonces la aumenta. Y eso es una alerta sobre cómo nosotros tenemos que ponernos delante del Eterno. Recuerda, vanidad es un pecado, ¿verdad? Continuando entonces la lectura.
El versículo 17 dice, de mis ofrendas encendidas, yo les he dado a ellos, los Quanim, esto como su porción. No se cocinará con levadura, no se cocinará con levadura, pues se trata de una ofrenda santísima, como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. O sea, fíjate que es importante. Es una ofrenda santísima, por culpa y por pecado. El Eterno pone de una manera clara que nosotros cuando estamos en vanidad, llenos de nosotros mismos, no estamos siendo honestos delante de Él. Y eso con seguridad no lo va a aceptar. Pero fíjate, el Eterno sabe de lo que se agrada. Levítico 6, del versículo 21 en adelante, dice que se freirá con aceite en un sartén y se presentará frita. Los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato para el Señor, y el Cohen, descendiente de Aarón, el sacerdote descendiente de Aarón, que sea ungido en su lugar, deberá presentar una ofrenda semejante, y toda ella deberá ser quemada. Esto es un estatuto perpetuo del Señor. O sea, el Eterno es sagrado cuando hay un sacrificio hecho por alguien que fue preparado para hacer ese sacrificio, que fue puesto en el lugar y lo hace lleno de amor. Pero fíjate que lo es importante. Es un estatuto perpetuo. Quiere decir, no se cambia. Es hasta la eternidad. Ahora, si no se cambia y es hasta la eternidad, entonces necesitamos estar en la alianza que el Eterno dio para poder caminar delante del Eterno. Y aquí separo dos situaciones que me parece que son las más importantes dentro de todas las instrucciones que son dadas para estas ofrendas. Levítico 6 habla de pecado. El versículo 24 en delante dice que el Eterno habló con Moshe y le dijo, habla con Aarón y sus hijos. O sea, Moshe conversa con el Cohen Aarón y con toda su descendencia. Y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Eterno en el lugar donde se degüella el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. Muy bien, hay una ofrenda por el pecado y hay una víctima a ser degollada. Tiene que traer su sangre y el sangre es de una víctima, ¿verdad? Pero fíjate, hay también una segunda situación, la culpa. Levítico 7, a partir del versículo 1, dice que esta es la ley del sacrificio por la culpa. Se trata de una ofrenda muy santa y la víctima por la culpa se degollará en donde se degüella el holocausto y su sangre rociará sobre el altar y a su alrededor. No hay duda de que estamos viendo de que tanto la culpa como el pecado son una cosa sola, no se separan. Tanto así que el Eterno avisa a partir del versículo 7 de Levíticos 7, una misma ley vale para el sacrificio por el pecado, para el sacrificio por la culpa. El animal deberá ser para el sacerdote que haga la expiación. Y ahí te pregunto, ¿sabes lo que significa la expiación? Voy a buscarlo en el diccionario. Y dice que es la purificación de los delitos o falta cometida. Hicimos un delito, tenemos una falta, precisamos de la limpieza. Entonces, la expiación son los medios utilizados para que a través de penitencia, de castigo o cumplimiento de una pena podamos estar colocados nuevamente delante de una realidad. Nos arrepentimos. Entonces, como regla general, vemos cuáles son las opciones para las ofrendas. Cuando se trata de alimentos, que sean hechos de manera a que llegue un aroma agradable al Señor. Y cuando hay sangre, que sean hechos para que realmente podamos llegar al perdón del Eterno. Y porque el Eterno sabe que nosotros somos tercos, somos complicados, Él nos dio el Yom Kippur, el día de las expiaciones. Fíjate que en Éxodo 30, a partir del versículo 10, dice que con la sangre del sacrificio por el pecado, una vez al año, Aarón y su descendencia harán expiación sobre los cuernos del altar,
por todas las generaciones. Una vez al año hará expiación sobre él. Este altar será muy santo en honor del Eterno nuestro Elohim, el Señor nuestro Dios. Entonces, no hay duda, el Eterno quiere ser nuestro Dios. Él quiere un pueblo para sí mismo. Él llamó a Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, y te dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Y nosotros somos esa descendencia porque creímos en esta promesa. Pero lamentablemente nos equivocamos, hacemos boberas y el profeta Jeremías nos hace una alerta fuertísimo en el capítulo 7. Una de tantas alertas que nosotros recibimos del Eterno para que vuelvamos al camino. Fíjate, a partir del versículo 23 dice que, al contrario, esto fue lo que les ordené. Escuchen mi voz y yo seré vuestro Elohim y ustedes serán mi pueblo. Dios se pone de una manera tan suave, tan dulce, tan amorosa, que Él insiste, escuchen mi voz, yo quiero ser vuestro Dios, sean mi pueblo, por favor. Y prosigue, vayan siempre por el camino que yo les mando seguir, para que les vaya bien. Pero, y es ahí el versículo 24 del capítulo 7 de Jeremías, donde empieza a doler. Pero ellos no me hicieron caso, ni me prestaron atención, sino que por la terquedad de su malvado corazón siguieron sus propios consejos. Y una vez que no avanzaban, es porque retrocedíamos. Y el versículo 26 es una repetición, fíjate, pero ellos no me hicieron caso, ni me prestaron atención, sino que se encapricharon y fueron peores que sus padres. Tú les dirás esta palabra, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Por lo tanto, les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni admitió corrección. Por esto la verdad fue extirpada de la boca de ellos. Ya no existe. Queridos youtubers espectadores, fuimos sacados de la alianza porque no la cumplimos. Nos alejamos del Eterno porque pecamos y precisamos de corrección. Pero nos damos cuenta de la importancia de lo que el Eterno dice. Estamos fuera de Él. Nos sacó de su camino. Y hoy, y hoy no tenemos un Cohen Agadol, no tenemos un supremo sacerdote, no sabemos quién es la descendencia de Aarón. No tenemos el Mishkan, no existe más templo. Y por tristeza, cuando Dios permitió que el templo fuera destruido, se perdieron los libros de las genealogías. Entonces ya no se sabe más quién es quién, pero precisamos de ese sacrificio. De alguna manera es necesario que este sacrificio pueda volver a limpiarnos. El libro de Hebreos trae algunas informaciones que me parecen muy importantes y muy oportunas. El capítulo 8 del libro de Hebreos, a partir del versículo 3, dice que todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. O sea, no hay duda, él está ahí para hacer eso, pero ¿qué es lo que tiene para ofrecer? En este momento, nada, porque no tenemos las condiciones para que lo ofrezca. Pero el versículo 5 en adelante dice que estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal como se le advirtió a Moshe cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que te ha sido mostrado en el monte Sinai. Recuerden que cuando Moshe va a conversar con el Eterno en el monte Sinai, le muestra cómo debería ser hecho el Mishkan. Entonces, había un Mishkan en la eternidad, y este Mishkan era el modelo que Moshe iba a seguir. El versículo 6 en adelante dice, pero nuestro Cohen Agadol ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. O sea, un momento, teníamos las promesas, teníamos una alianza, teníamos un pacto, lo quebramos porque pecamos, nos alejamos. Ya no existe más ese pacto.
Acabamos de ver que Jeremías ya dijo, esa nación ya no existe más, pero nosotros estamos aquí. Señor, por favor, necesitamos de tu ayuda. El versículo 7 del capítulo 8 el versículo 7 del capítulo 8 de Hebreos dice que si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Lógico, lo quebramos. Dios es tan maravilloso que nos da un segundo pacto. Pero Dios, al reprocharles sus efectos, dice el versículo 8, dice, Dios repite lo que él ya había instruido Jeremías a decir en el capítulo 31. Versículo 8 dice, pero Dios, al reprocharles sus efectos, dice, vienen días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, y por eso los abandoné. Queda claro de que nosotros somos culpables por abandonar el Eterno. Estamos en pecado, Él es Kadosh, Él es santo, nosotros estamos sucios por el pecado, no lo quiere. Pero Dios insiste que Él quiere un pueblo y nos ofrece un nuevo pacto, un Brit Hadashah, una nueva alianza. Y fíjense lo que dice este pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Queridos youtubers espectadores, hay veces donde simplemente me emociono porque veo la bondad del Eterno estampada en todas las cosas que Él nos ofrece. Y Él nos ofrece la posibilidad de estar de vuelta y no quiere más que haya sangre de terceros para sacarnos el peso del pecado. Él nos dio una nueva alianza, un nuevo pacto, y el nuevo pacto fue hecho a través de Yeshua en la cruz. Él dio su sangre, su vida, para sacarnos el pecado. Pero no está vivo. Estaba en la cruz, no está más. Ahora está dentro de cada uno de nosotros, que lo aceptó para ser Mashiach, para ser el Redentor, el Goel Israel. Es lógico que muchas veces no entendemos cómo las cosas funcionan. Y entiendo. Por eso que siempre insisto, lean la Biblia, lean el Tanaj, lean el Brit Hadashah, lean, mediten, conversen en el corazón con el Eterno y pídanle que les ayude a entender cómo es que esto sucedió y por qué esto sucedió. Estoy seguro, absolutamente seguro, que Él te va a mostrar el camino. Y el camino es solamente uno, es Yeshua, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Estar lejos de Dios porque no tenemos Cohen que haga el sacrificio. No hay Mishkan, no hay templo. ¿Querés continuar sucio? Recuerda que Yom Kippur era el descendiente de Aarón que iba a hacer el sacrificio. Hoy no lo tenemos. Entonces salimos de la sinagoga después de Yom Kippur, después de un ayuno, pero no estamos seguros de que fuimos inscritos en el libro de la vida. Esto solamente va a suceder si tenemos nuestro corazón direccionado al Eterno y sabemos que Él nos da la vida eterna después de aceptar que necesitamos de Teshuvah, arrepentimiento. Y esto es lo que Yeshua nos ayuda a llevar. Cuando no consigues, pídele ayuda. Él manda el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach Elohim, para que nos ayude y mude nuestro interior, para que seamos nuevas criaturas en este nuevo pacto. Que esta sea un aliento para tu Shabbat y que todos podamos tener siempre Shalom en nuestro Shabbatot. Shabbat Shalom, amigos.